Pueblo de Dios. Amén. Bendecidos y en victoria. Le damos gracias a Dios que nos permite estar aquí delante de ustedes, dándole toda la honra, toda la gloria como siempre, ¿verdad? Sabemos que Él es el que pone todo en nosotros, por su buena voluntad, dice la palabra de Dios. El día de hoy vamos a traer un mensaje referente a... Está basado en Mateo 5, 21 y 22. Para que los que traen su Biblia me puedan acompañar por ahí. Y les voy a pedir que me acompañen a orar, por favor. Vamos a ponernos de pie. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias, papá, por tu palabra, Señor. Gracias porque nos das una oportunidad de estar aquí delante de ti y delante de mis hermanos, Señor, compartiendo tu enseñanza, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestras vidas, Señor, y que toque cada corazón, Señor, y que cada palabra que sea expuesta, Señor, venga y cumpla con su propósito cual fue diseñada, Señor. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. El día de hoy estoy seguro que el Señor va a traer una palabra de libertad a sus vidas, así como trajo esa libertad a mi vida en esta enseñanza. La enseñanza que vamos a ver a continuación es una enseñanza de exhortación. Es algo que el Señor ha venido hablando desde los principios de toda la creación, y está basada en lo que cómo nosotros actuamos y sentimos, ¿verdad?, cuando nos encontramos con una situación pues que no nos agrada. Es una palabra que trata acerca de la ira y del enojo. Déjenme le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha enojado? ¿Sí? Levante la mano los que se han enojado. Qué bien. Qué bueno. Digo, no, qué malo, ¿verdad? No. Pero me da gusto que levanten la mano, ¿verdad? Porque tenemos que reconocer que todos nos enojamos de repente, ¿verdad? Yo tenía la esperanza que esta iglesia fuera la excepción, ¿verdad? Pero pues no, ¿verdad? Bueno, hoy no, ¿verdad? Muy bien. Pero bueno, no se crea. Sabemos que la molestia es parte del comportamiento del alma, ¿verdad? Y en el alma pues radican los sentimientos y los pensamientos. Entonces cuando nuestra persona, nuestro yo se ve confrontado con algo que no nos gusta o algo que no estamos de acuerdo, pues inmediatamente avienta un sentimiento por ahí. Generalmente es un sentimiento de enojo, ¿verdad? De ira. Pero vayamos al mensaje, al pasaje del día de hoy, que se encuentra en Mateo 5, del 21 al 22. Si ya lo encontró, puede decir amén. Muy bien, entonces leemos, dice: ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será ¿qué? Culpable de juicio. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjese qué fuertes palabras, ¿verdad? Dice, vas a ser expuesto a juicio y al infierno. Cualquiera que le diga fatuo a su hermano, o traducción Saltillo 2018, tonto, por así decirlo, ¿verdad? Es lo que significa eso. Entonces, bueno, vayamos revisando el mensaje. Nos regresamos al 21, por favor. Dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Cuando el Señor Jesucristo avienta esta palabra, se encuentra en la sinagoga, ¿verdad? Y en la sinagoga o en donde se reunían para leer la palabra de la ley, los fariseos, ¿verdad? En ese tiempo la ley era considerada algo sumamente sagrado, por así decirlo. Nadie se atrevía a traducir o a exponer la palabra sin saber exactamente lo que quería decir. Incluso algunos fariseos consultaban a las personas más ancianas del lugar, ¿verdad?, para apoyarse en la traducción, y
y, y exhortar al pueblo, ¿no? Decir lo que la palabra decía, lo que la ley decía. Entonces, si se ubican conmigo en esta situación, Jesucristo está ahí en la sinagoga, ¿verdad? Diciendo, oíste que fue dicho por los antiguos, a los antiguos, no os matarás, mas cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces, la primera parte de ese versículo dice, la ley decía esto, mas yo pienso o yo digo esto. Entonces, eso era un gran atrevimiento en aquel entonces, el dar una opinión sin consultar, sin estar así bien certero de lo que era. Entonces, para empezar, Jesucristo ya estaba cambiando un paradigma ahí. Todo lo que decía la tradición de la ley decía, bueno, eso dicen los antiguos, pero yo te digo que algo que es mucho más grave que eso. Definitivamente, el pueblo de Israel sabía perfectamente que tenía que haber un pago por matar a alguien, tenía que haber un castigo, y era pues la muerte, ¿sí? Entonces Jesucristo en esta comparación se va aún más profundo y dice, pero cualquiera que se enoje con su hermano, y empieza la comparativa contra la pena de muerte. O sea, tan grave era el pecado de la ira o el hablar en contra de tu hermano como la muerte. Es lo que quería exponer ahí. Entonces, déjeme le pregunto algo. Generalmente el ser humano suele darle una categorización a los pecados, ¿verdad? Y hay pecados que en nuestra mente son leves, ¿verdad? No son tan graves. Por ejemplo, el resentimiento, ¿usted lo considera como pecado? ¿Ha pensado que es un pecado grave delante de Dios? Algunos van a decir que sí, otros van a decir no, pues no, ¿verdad? ¿Qué tal el mentir? Bueno, pues sí sabemos que no debemos mentir, ¿verdad? O el murmurar. Sabemos que eso también cuenta como pecado delante de Dios, pero a veces no contenemos nuestra lengua, estar hablando de X persona, ¿verdad? No, fíjate que aquella persona, y que ¿cómo se le ocurre hacer esto? Y debió haber hecho esto. Y empezamos con nuestro corazón a hablar juicio delante de Dios en contra de nuestros hermanos. Eso es murmurar. Y el Señor lo considera como pecado. Y para el Señor no hay pecado pequeño o pecado grande, sino es pecado, ¿verdad? ¿Alguna vez se ha salido antes del horario de su trabajo, de su oficina? Ups, ¿verdad? ¿Alguna vez se ha robado un papel de su oficina para la escuela, para algún trabajo de nuestros hijos o cosas de esas? Déjenme ser más exagerado. ¿Se ha robado algún clip? ¿Ha tomado algún clip del trabajo? No levante la mano, por favor, hermano. Eso es robar. Literal, ¿verdad? Por más pequeño que sea, inocente que sea, eso es robar. Entonces, a veces nosotros nos medimos con los pecados grandes, ¿verdad? Decimos, no, pues yo me considero bueno porque no he matado a nadie, ¿sí? Creo que estoy bien delante de Dios, pero la medida de Dios es mucho más grande que nuestra medida. Entonces, cuando nos comparamos con esa medida, empiezan los problemas, ¿verdad? ¿Sabes? Y el Señor dice, bueno, si tú te enojas con tu hermano, serás culpable de juicio. Y mire que nosotros como, pues los que tenemos la bendición de tener hermanos o hermanas, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos peleábamos de pequeños, verdad? No, hombre, vivíamos de la greña, ¿no? Sí. Y que me quitó mis cosas, y que se puso mi ropa, y que tú ponte las tuyas, y por qué agarras lo mío, y empieza el pleito, ¿no? Sí, mamá, papá, mira, no sé qué tanto, y empieza la situación ahí, ¿no? Y ya de grandes crecemos y se nos olvida todo eso, y pues empezamos a recordar y hasta nos reímos de todo eso, ¿no? ¿Te acuerdas cuando me quitaban mis cosas? Mi mamá me cuenta que tengo una hermana que me quitaba la mamila de pequeño. Eso sí es pecado grave, ¿eh? Sí, entonces
Pero no se crean. Entonces, desde pequeños estamos acumulando situaciones. Y desde pequeños estamos, por así decirlo, en contra de cómo Dios nos quiere, ¿verdad? Y crecemos, algunos que perdonamos eso con el tiempo, ¿verdad? Y no lo vemos tan grave. Y estamos bien de grandes, pero hay otras personas que se guardan cosas profundamente en el corazón y no es capaz de perdonar. Dice que cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Sí? Un concilio es un lugar donde hay gente y donde tú estás ahí y estás conciliando la situación cuando se presenta algo. ¿Sí? Entras en un debate y luego ya se emite un juicio en contra de él. Pero cuando empezamos a insultar, dice el Señor que seremos expuestos al infierno de fuego. Yo creo que a nadie nos gusta que nos insulten, ¿verdad? Mucho menos los seres queridos. Pero déjeme decirle que me he topado que cuando nos toca ministrar a las personas, que siempre, invariablemente, hay un rencor en contra de papá o mamá, de las personas que más queremos, y guardamos situaciones en nuestro corazón. Que porque mamá no hizo esto conmigo, que le dio preferencia a mi hermano, a mi hermana, ¿verdad? Antes que a mí. Que siento que papá me regañaba injustamente, entonces se anida un rencor en nuestro corazón gravísimo, gravísimo. Entonces, Satanás se encarga de que nuestro corazón esté dolido desde pequeño para que cuando crezcamos no podamos caminar en ese camino de libertad y de bendición que Dios quiere. Nuestro corazón es lo primero que se empieza a dañar. El Señor no puede hacer mucho ahí porque es la parte donde está el alma y esa parte es de libre albedrío. Está en nosotros el perdonar o guardar ese rencor. Está en nosotros el olvidar o seguir insistiendo con las cosas. Eso el Señor no lo puede tocar porque ya entra ahí en manipular tu personalidad y tus sentimientos y el Señor es un caballero. Entonces, por eso dice el Señor, vas a quedar expuesto al fuego del infierno. Para empezar, porque no debemos de ofendernos unos a otros, porque en mi hermano también está el Espíritu Santo y también radica Jesús, ¿verdad? Estaríamos ofendiendo a la creación de Dios y a lo que el Señor tiene en mi hermano. Pero por otro lado, mire, cuando nosotros empezamos a nacer con o a crecer más bien con un dolor en nuestro corazón, crecemos amargados. Crecemos con resentimiento. Y no se diga si nuestra pareja actual nos ha hecho la vida de cuadritos o no, empezamos a vivir un infierno todos los días. Nosotros quedamos expuestos al fuego del infierno diariamente cuando no perdonamos. Me ha tocado ver personas profundamente resentidas con la vida. Profundamente resentidas con la vida, no quieren saber de nada. Y mire, pasan los días y pasan los años y están perdiéndose lo mejor de sus vidas, que es crecer en amor con los hijos y con los hermanos. Personas ya grandes, ya maltratadas por enfermedad, que viven en un arrepentimiento y al final de sus días dicen, yo hubiera querido haber hecho esto. Una vez me tocó orar por un señor y me impactó mucho. Porque cuando voy a orar por él al hospital, pues estaban varios de sus hijos ahí y decían, pues es que mi papá está alucinando, decía. Él dice que pues que se está quemando, que donde está pues que ve demonios y todo eso, ¿verdad? Y la persona estaba delirando, una persona ya mayor. Entonces, dos hijos que estaban ahí, una hija y un hijo, ya grandes, los señores, los hijos, me decían, pues queremos que ore por él, ¿verdad? Cuando empezamos a platicar del papá que estaba ahí inconsciente y delirando,
me daba cuenta que los hijos no querían saber nada del papá, porque el papá había sido muy duro con ellos toda su vida. ¿No? Les daba lo mismo a los hijos. Había un rencor entre ellos impresionante. Estaban ahí por humanidad, yo creo, no sé la palabra, no encuentro la palabra ahorita, pero estaban ahí atendiéndolo, estaban ahí en el hospital, ¿verdad? Pero esa persona ya estaba en los últimos días para morir, ese señor. Entonces, anteriormente habíamos intentado traerlo a los pies de Cristo al Señor y estaba inconsciente y no podíamos, ¿verdad? Y orábamos por él, ¿verdad? Pero en mi oración yo le decía al Señor, pues tráelo a la lucidez para que pueda aceptar a tu hijo en su corazón y pueda ser salvo. El Señor estaba inconsciente. En el momento que terminamos la oración, vuelve en sí el Señor. Y yo le dije, bueno, gracias Señor, este es el momento que te estaba pidiendo. En ese mismo momento lo traemos a los pies de Cristo, el Señor se arrepiente, renuncia a Satanás, a todo lo demás y vuelve a cerrar sus ojos. El Señor, el Espíritu Santo nada más permitió un minuto o dos de lucidez para que esa persona pudiera aceptar en su corazón el pacto, ¿sí? La sangre de Jesús lo limpió y lo cubrió de todo pecado y de toda maldad. Y es como aquel ladrón, ¿verdad?, que al lado de Jesús en sus últimos minutos, él reconoció a Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, y aceptó el pacto. Y esta persona cerró sus ojos y cuentan sus hijos que después de eso estuvo tranquilamente. Ya no más pesadillas, ya no más tormento. Fíjense cómo el Señor rescata aún en lo imposible. Días después, el señor ese pues estaba diagnosticado al morir ese mismo día, creo. Pues no, el Señor lo levanta y lo restaura. Médicamente el Señor ya estaba en sus últimas. Para el Señor no hay nada imposible, ¿sí? Días después, la familia quería saber qué había pasado con eso, ¿verdad? ¿Por qué el Señor, si ya estaba en su lecho de muerte, por qué? Pues ahora resulta que estaba bien todo. No se podían explicar. Me invitan con ellos ahí a tratar de explicar qué estaba pasando. Llegamos ahí, empezamos a hablarles de lo que el Señor hace cuando tú le crees, cuando tú te entregas a Él. Era una familia, no recuerdo exactamente el número, pero eran aproximadamente unas 8 personas. 8 personas estaban ahí, hermanos. Y todos resentidos con todos, que porque tú no hiciste esto y yo no hice el otro y te correspondía esto, y molestos, era una situación complicada ahí. Ese momento el Señor traía un propósito en todo eso. Minutos más tarde, después, el Señor pone en mi corazón que necesitaba haber un perdón en toda la familia, que era algo tremendo ahí. Entonces empezamos, el Espíritu Santo empieza a obrar y pues 40 minutos después todos los hermanos se habían perdonado, todos los hermanos se habían reconciliado de años, de tiempo atrás. Aquello fue hermoso. La presencia de Dios estaba ahí en ese lugar. Muchos recibieron al Espíritu Santo ahí, incluso a la persona que ayudaba ahí en esa casa recibió al Espíritu Santo. Estuvo poderoso ese momento. Saben, mis hermanos, el Señor tiene una promesa de vida en nosotros, pero el rencor hace que nosotros nos anclemos en un dolor y un resentimiento por un egoísmo. Y en la medida que nosotros no soltemos ese rencor, nuestra vida va a ser de muerte, de tormento. Esa persona mayor se estaba atormentando en el mismo infierno antes de morir. Ya estaba en la antesala de lo que se venía a venir en su vida. Y todo por un orgullo de años. Sus hijos igual. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en esa situación que no perdonamos, no aceptamos perdonar algo?
Es que me ofendió tanto que no se lo puedo perdonar. Nuestra relación se va a ver corrompida si no arreglamos eso. Vámonos a Mateo 6:15, por favor. Mateo 6:15. Vámonos al 14 primero, perdón, 14 y luego 15. Dice, porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y leemos el 15, dice, mas si que no os perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabes que este es un candado en la bendición tuya y mía? Es un candado espiritual, así lo veo yo, ¿verdad? Esos versículos preceden a la oración modelo, al Padre Nuestro que todos conocemos. Al final de esa oración modelo, cuando Jesucristo les estaba enseñando ahí, viene con este candado, dice que en pocas palabras debemos perdonar a los que nos ofenden. Si no, Papá Dios no nos va a perdonar nuestras ofensas. Entonces, nosotros andamos con un rencor en contra de nuestros hermanos y lo cargamos por años. Y mientras nosotros no perdonemos y esté sonidado en nuestro corazón, el Señor no va a perdonar las ofensas de nosotros. Sea quien sea la ofensa que sea, nuestro corazón debe estar libre de culpa de eso. Si tu corazón trae algo cargando, créeme que tu vida de bendición no va a ser como Dios la tiene planeada para ti, para mí. Porque eso te va a estar estorbando en tu vida. El Señor te quiere libre de todo yugo de esclavitud. Y la falta de perdón es una esclavitud que nos echamos en el cuello tú y yo. Desde pequeños con 1000 cosas, con todas las ofensas. Ya sea con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, en la iglesia, en el trabajo, cualquier cosa que traigas cargando en tu corazón es un candado espiritual que va a impedir que la bendición venga a tu vida. Porque ahí lo dice. Dice que el Señor no me va a perdonar si yo no soy capaz de perdonar. Vámonos a Mateo 5, 23 y 26. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mateo 5, 23 al 26. ¿Amén? Muy bien. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Sabes, el Señor en esta enseñanza le hace ver al hombre la importancia de estar en completa paz. ¿Sí? Si bien a través de el sacrificio de Cristo podemos reconciliarnos con Dios y estar en completa paz con Él, pero también es importante estar en paz con nuestros semejantes. Sabes que las ofrendas que se daban en aquel entonces, que se exponían delante del pueblo, el sacerdote las tomaba y las presentaba delante de Dios, las ofrendas. Hoy en día nosotros ya no tenemos que hacer eso, ¿verdad? Por la muerte de Jesús, nosotros ya tenemos libre acceso delante del Padre. Y venimos y presentamos las ofrendas día con día. No nada más el domingo, yo presento, por decir, me presento delante de Dios día a día, ¿verdad? Y ofrezco mi cuerpo en sacrificio vivo, dice la palabra de Dios.
en ofrenda hacia Dios. Tu vida es una ofrenda hacia Dios. Tu caminar, tu pensar es una ofrenda hacia Dios. Tu comportamiento es una ofrenda hacia Dios. Entonces, cuando yo vengo delante de Dios y vengo bien cargado con muchas cosas y quiero que Dios me ayude y quiero que me saque de situaciones y que me guíe y que me ilumine de todos los problemas que tengo, ¿sí? Y vengo delante de Dios a ofrecerme o a traer ofrenda, pero si estoy enojado con mi hermano, dice el Señor, espérame, así no va a funcionar la cosa. ¿Cómo pretendes estar delante mío con un corazón enojado, atribulado, orgulloso? Y pones tu cara delante de mí diferente y quieres que yo acepte eso. Por eso Jesús confrontó a los fariseos. Dice, bueno, los antiguos dicen que la muerte tiene su paga, pero yo te digo que la ira y el enojo es lo mismo. Quería cambiar el corazón, quería que entendiera el pueblo de Dios que no es la situación literal, así como la estamos leyendo, sino que entendiéramos a nuestro corazón que debemos estar libres de toda culpa para que Satanás no nos venga y nos agarre de ese lugar. Si yo traigo una ira en contra de mi hermano, créeme que Satanás va a forzar esa situación para que mi ira crezca en contra de mi hermano, mi resentimiento, y dañe todo lo que el Señor está haciendo en mi vida. Cuando venimos delante de Dios tratamos de que nuestra vida sea transformada. Venimos por una necesidad, ¿verdad? Estamos dolidos por algo, necesitamos algo venimos delante de Dios al inicio. Realmente son pocas las personas que vienen delante de Dios por cómo es Él. Pero cuando empiezas a entender quién es Dios y qué es lo que hace por ti, empiezas a amarlo y a glorificarlo por quién es Él. Pero al inicio no, venimos con una necesidad. Entonces, mientras no entendamos que necesitamos quitar ese candado que está en nuestro corazón, no vamos a poder avanzar. Mi hermano, créame que se la va a pasar todos los días aquí, todos los domingos, y su vida no va a ser prosperada. El rencor es una cadena, es un grillete que nos ata y que nos impide avanzar. Dice, concíliate en el 5:25, concíliate con tu adversario, puesto que estás, mientras tanto que estás con él. Dice, arréglate con él en el camino. No vaya a ser que llegue el día del juicio o el momento de juicio y no te has arreglado con él. Acuérdense, mi hermano, que usted y yo vamos a ser llamados a la presencia, a un juicio en algún momento. Y más vale que yo haya sanado mi situación con mi hermano. Aquí viene una sentencia, al último, dice que si no, antes de ese, por favor, en el 25, dice que si no nos arreglamos vamos a ser echados en prisión. Vamos a estar en prisión si no nos arreglamos. ¿Alguien se siente atrapado por el rencor? ¿Alguien se ha enojado tanto con una persona que no puede dormir? ¿Alguien te ha hecho tanto daño que nada más has estado pensando en cómo vengarte de él? ¿Qué tal los casados cuando nos enojamos entre nosotros? Nos enojamos, a veces nos maldecimos, ¿sí? Y estamos semanas sin podernos hablar. ¿Y qué es lo que piensas, hermano, en esos días? ¿Nadie se ha enojado aquí de matrimonio? ¿Nada más yo? Ups. Ya no podemos decir que nada más en la iglesia del frente, porque ya no hay iglesia enfrente, ¿no? Ya somos nosotros solos aquí, ya no puedo decir nada más en la iglesia del frente pasa eso, ¿verdad? No, definitivamente el odio, el rencor toma posesión de nosotros, ¿verdad? Decimos lo que no queremos decir. Nuestros peores sentimientos y más oscuros pensamientos salen como víboras, ¿verdad?, de nuestra boca, y tratamos de herir a la otra persona gravemente. Tiramos a matar con nuestras palabras.
implacablemente, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Sé que es vergonzoso, pero es la realidad. Es la realidad, es todo el veneno que está acumulado en nuestro corazón, ¡fum!, sale como una flecha de fuego. ¿Cuánta maldición no hemos declarado en nuestra casa por causa de un enojo? ¿Cuánta palabra de maldición no hemos declarado en nuestra casa? Y luego te preguntas por qué tu matrimonio no prospera. Has decretado maldición en tu casa, en tu matrimonio y contra de tus hijos y tus familiares. Aún como hijos de Dios hacemos eso. Terrible. Nosotros debemos entender que tiene grandes implicaciones, por eso Jesús decía, es igual lo mismo que castigo de muerte, el que estés enojado, porque Él se anticipaba. Si traes un sentimiento aguas, decía, vas a ser presentado a juicio, un sentimiento, pero si hablas, te causas la muerte espiritual, y vas a estar encerrado en un sentimiento de rencor y de odio de por vida. Mucha gente que no alcanza a recibir a Jesucristo y no alcanza a perdonar, se mueren enojados. Hay gente que está en una cama, en un hospital, y la enfermedad ha sido llevada a través del enojo y la ira que siente con sus familiares. Hay familias enteras que se han deshecho por un rencor y un odio. Me ha tocado ver personas que se niegan aún en el lecho de muerte a perdonar a sus hijos o a su mamá. Esta misma historia que te comenté hace rato. Esta persona, el Señor la sacó de las garras de la muerte porque primeramente pidió perdón a Dios. Se arrepintió con todo su corazón. Su salud fue restaurada en ese momento. Sus hijos fueron restaurados, pero hubo una persona que no quiso perdonar en ese hogar, y fue su mamá. La esposa de este señor dijo, yo no tengo nada que pedir perdón a mis hijos ni a nadie, ni siquiera a Dios. Muy bien. Yo creo que fue como un mes después, no recuerdo, 2 meses por ahí, cae en enfermedad o en accidente. No recuerdo exactamente cómo estuvo. El caso es de que tiempo después me veo en ese mismo hospital orando, pero en vez de por el esposo, ora por la esposa. Misma situación. Y la señora falleció. Se perdió la bendición de perdonar. Gravemente. Por eso dice, ponte de acuerdo antes que vayas adelante del juez y seas echado en prisión. Ponte de acuerdo, dice el Señor, rápido. Yo recuerdo que cuando empezábamos la iglesia, estábamos aquí como unas 4 o 5 cuadras, yo creo 4 cuadras, ahí donde iniciamos la iglesia. Hubo una ocasión en que me visitaron mis hermanas. Una de ellas no había aceptado a Jesucristo y andaba en todo lo que andamos normalmente cuando no conocemos a Dios. Y esos días que nos visitó teníamos discipulado, y aún a pesar que una de mis hermanas no quería, pues por así decirlo, nada con Jesucristo, el Señor empezó a trabajar en su corazón ese día. Se vino la noche y de repente nos encontramos en la cocina, mis hermanas y yo, hablando de las situaciones que nos habían pasado. Y el Espíritu Santo empezó a tocar nuestro corazón. Y empezamos a recordar cosas que nos habíamos ofendido. Y nos dimos cuenta que estábamos bien dolidos de nuestro corazón, que había cosas en nuestro interior que necesitábamos sacar y perdonar. Esa noche decidimos perdonarnos, decidimos sacar lo que había en nuestro corazón y nos perdonamos. Fue algo hermoso, hermanos.
es como un aliento de vida, que es como algo diferente, algo nuevo, algo que vuelve a empezar. Cuando entras en ese perdón, el Señor transformó y tocó el corazón de una de mis hermanas, la que no quería nada con Dios. Ese día fue tocada por el Señor, aceptó a Jesucristo y su vida empezó a cambiar, su mentalidad empezó a cambiar. Y obviamente nuestra relación de hermanos empezó a cambiar. Y la promesa del Señor se empezó a cumplir. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Para la honra y gloria de Dios. Mis hermanas, mi familia, todas han aceptado a Jesucristo en su tiempo. El Señor ha entregado esa promesa fielmente. Y todo es para la honra y gloria de Dios. Y todo es hermoso porque sabe que todo lo que nos ataba era un rencor en nuestra vida. Todo lo que nos impedía el tener esa relación diferente era un rencor en nuestra vida. No hay rencor en nuestro corazón que sea justificable, créamelo, porque tú y yo tenemos el poder de la decisión de decidir, ¿sabes qué? Se lo entrego a Dios. Si por alguna cosa tú piensas que tienes razón en enojarte, bueno, perdona. Que el amor de Dios que está en ti sea más grande que el enojo. Satanás prefiere que estés enojado porque te tiene atado en una raíz de amargura y se levanta una barrera de orgullo entre tú y aquella persona. Créeme que tu salud va a mermar y se va a consumir por ese enojo. Sabes que el Señor nos exhorta a que nos perdonemos antes de caer en una prisión. Mire, la palabra habla de dos tipos de enojo, la palabra de Dios. Hay un tipo de enojo que dice la palabra de Dios, dice, airaos, mas no pequéis. Dice en Efesios 4:26, ¿verdad? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo que estamos tratando en esta tarde es el enojo que genera un egoísmo que es generado por un conflicto y que tú guardas en tu corazón y que estás anidándolo aquí, que estás tramando hacer algo. Ese es el enojo que Dios quiere que no conserves en tu corazón porque es mal y te va a llevar a la muerte espiritual tarde o temprano. En ocasiones ese enojo lleva a la muerte física. Porque si tu temperamento es tan grave, ¿sí? Si eres de mecha corta, créeme que puedes llegar a los golpes o a causarle la muerte a alguien. Así de grave es el enojo. Y todo inicia con una semillita, con una palabra en tu mente y en tu corazón. El Señor te dice en esta mañana, ¿quieres ser agradable ante mis ojos? La respuesta es amén, ¿verdad? Entonces perdona a tu hermano. Sé que el corazón puede estar muy profundamente dañado, pero si no damos ese paso, mis hermanos, no vamos a poder abrir la puerta a la bendición que tiene para tu vida. No importa si fueron hace 20 años, hace 30 años, o no importa si la persona que te hizo enojar ya no existe, ya no está con vida. Tu corazón ha sido impregnado con un sentimiento negativo y tarde o temprano ese sentimiento va a echar una raíz de amargura y de resentimiento. Le voy a pedir a Oscar que me acompañe. Mire, mi hermano, sé que por enojo podemos maldecir a los que amamos, tratarlos como lo peor. Si tiene a su pareja aquí a su lado, y yo sé que han habido situaciones, no tanto porque conozca su vida, sino porque es de alguna forma natural en el hombre discutir y pelearse con su pareja.
El Señor lo quiere libre de todos esos estorbos que Satanás tiene, todas esas cadenas. El Señor lo quiere libre. Abrace a su pareja. Mire que un abrazo puede decir mucho más que unas palabras. A veces el enojo saca lo peor de nosotros. Hay que rogarle al Señor que nos dé esa sabiduría. Dice Proverbios 23, dice: es honra para el hombre evitar las discusiones, pero cualquier necio se enreda en ellas. Si vemos que vamos a entrar en una discusión, más vale pararle a la plática. Entiendo que a veces es complicado. El Señor nos ha entregado a la persona que tiene al lado para que su vida sea complementada en bendición. Dice que nos da ayuda idónea en nuestras parejas. O sea, es lo idóneo, es lo ideal. No existe nada más diferente de bendición más que el que tiene al lado. Y el fruto de esa bendición ideal son sus hijos. El daño que hacemos cuando ofendemos a la ayuda idónea espiritualmente es terrible. Creamos y dejamos una puerta abierta a Satanás para que se anide un sentimiento de rencor y de amargura. La falta de perdón destruye matrimonios con propósito. El Señor tiene un propósito en sus vidas y en la mía. Y al rehusarnos a perdonar de corazón, estamos obstruyendo ese propósito en nuestra vida. Y mientras no cumplas tu propósito, nunca vas a ser feliz. La persona cuando cumple con su propósito en la vida se siente en paz, se siente tranquilo. Mis hermanos, el Señor quiere que perdonemos el día de hoy. No importa lo que haya sido, no importa lo que haya sido. El Señor quiere que perdonemos. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. En Marcos 3, 1, 5 dice: y otra vez entró en la sinagoga, está hablando de Jesús, y había allí un hombre que tenía una mano seca, y le acechaban si en sábado le sanaría, para acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate en medio. Y les dice a los que estaban ahí: ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mas ellos callaban. Estaba hablando de los fariseos. Y mirándolos alrededor con enojo, condoliéndose de la ceguedad de su corazón, o entristeciéndose de la ceguedad de su corazón, dice al hombre: extiende tu mano. Y le extendió, y su mano fue restituida y sana. Esta clase de enojo después de ahí trajo una tristeza a Jesucristo, porque no entendían el propósito. Estaban tan metidos en la ley, en la palabra, que no entendían el propósito de la misericordia y del amor que debemos tener los unos con los otros. Ese enojo que le llevó a una tristeza, después lo llevó a sanar la mano de esa persona. Mi querido hermano, que tu enojo y el mío sea con un propósito de esa molestia. Que nos enoje verdaderamente cómo Satanás trae a nuestra familia y hagamos algo. Que nos enoje cómo nuestros hijos son consumidos
por la tecnología y la pornografía o qué sé yo, ¿verdad?, que los lleva a una depresión y después a un suicidio. Que nos enoje esa situación y hagamos algo. Que nos enoje no poder contenernos antes de lanzar una palabra de maldición en nuestra familia, y hagamos algo por hacerlo. Es decir, meternos con el Señor, pedirle que nos dé esa templanza antes de alentar una palabra de enojo. Que nos moleste eso. Que queramos ser mejores cada día. Sigue ahí con su pareja. Le voy a pedir que cierre sus ojos, por favor, y repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todas las ofensas que te he hecho. Perdóname, Jesús, si he menospreciado tu sangre en mi vida. Querido Espíritu Santo, te pido perdón por todos los momentos que te he contristado con mi actitud. El día de hoy yo rompo con toda cadena espiritual de maldad, de ira y de resentimiento. Yo lo he hecho fuera de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Toda amargura y todo resentimiento se va de mi vida por medio de la sangre de Cristo. Amén. Muy bien. Ahora, si tiene a su pareja ahí a su lado, voltéela a ver, por favor, y dígale: perdóname. Si su pareja no está aquí, cierre sus ojos y haga lo mismo. El Espíritu Santo va a llevar ese perdón hacia donde esté su pareja. Si la persona que está al lado no es su pareja, pero es un ser querido suyo, de igual forma pídale perdón. El día de hoy el Señor quiere que sea libre de todo sentimiento, de todas ofensas. Cada palabra que dijimos de maldición tiene que ser cancelada el día de hoy. El Señor quiere tu corazón y el mío restaurado. Quiere familias restauradas. Ahora te voy a pedir un favor. Si hay alguien aquí al cual tú le quieras pedir perdón, adelante. Si tú sientes que has ofendido a alguien, ve a donde está su lugar ahí y pídele perdón. No permitas dejar ninguna puerta abierta, ninguna rendija, nada. No lo permitas. El Espíritu Santo está trayendo una sanidad el día de hoy a tu corazón, porque te quiere bendecir. Quiere que seas bendecido y próspero en tu vida. Te quiere libre de toda atadura. Ahí donde estés. Si la persona no está aquí, tráela a tu corazón, tráela a tu mente a esa persona. Si tu corazón se siente aún dolido por aquella persona que te hizo algún daño, tráela a tu mente y a tu corazón en este momento. El Señor no quiere que estés en esa cárcel de resentimiento y de rencor. El Señor es tu abogado, el Señor es tu justiciero. Créeme que Él va a tomar la mejor decisión y te va a cuidar como hijo tuyo. Pero la justicia no está en tus manos en contra de tu hermano, sino la justicia es del Señor. Lo único que estás logrando con tener eso en tu corazón es llenarte de amargura y resentimiento y de odio. Y el Señor te quiere libre de todo eso. Así que estés donde estés y la persona esté donde esté, repite conmigo: el día de hoy
Yo elijo perdonarte en el nombre de Cristo Jesús. Yo cancelo toda palabra de maldición que yo declaré o que se declaró en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, que tomes la sangre de Cristo y sanes toda herida en mi corazón que esa persona dejó en mí. Restaura. Yo renuncio a todo rencor y a todo resentimiento. En el nombre de Cristo Jesús, yo borro de mi mente toda palabra que no es de bendición. Querido Jesús, yo te lo entrego. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien, hermano. ¿Cómo se siente el pueblo de Dios? Bendecidos y en victoria. 10 kilos menos. Gloria a Dios. Qué dieta ni qué nada, ¿verdad? Muy bien. ¿Se siente libre, mi hermano? ¿Se siente libre, mi hermano? Se ha librado de una cárcel espiritual. Cada que en su corazón sienta que tiene un resentimiento con alguien, haga lo mismo que hicimos ahorita. Entrégueselo al Señor. Pídale perdón al Señor. Dice la palabra que cuando nosotros le entregamos al Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él se olvida de ello. Y si Él se olvida de ello, ¿quién es usted y yo para acordarnos de eso? Olvídese. Si se lo entregó al Señor de corazón, Él lo toma, lo avienta al fondo del mar y todos felices y contentos. Amén. Muy bien. Que Dios lo bendiga, mi hermano. Reciba un abrazo del Señor en esta mañana. Recuerde que el Señor los ama y nosotros también. Amén. Dios me lo bendice.